11:02. La Registraduría Nacional le respondió al presidente Gustavo Petro 1 a 1 los cuestionamientos frente a las elecciones del pasado domingo y por lo que aseguró no reconocer los resultados del preconteo de votos de la primera vuelta presidencial. Tras las denuncias del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, la registraduría aclaró en este comunicado que no se realizó ninguna modificación al software electoral, como lo mencionó el jefe de Estado, y agregó que a los auditores de los partidos políticos le entregaron la información sobre las mesas y puestos de votación en Colombia y el exterior. Frente al supuesto aumento irregular de más de 885.000 cédulas 5 días antes de las elecciones, la entidad respondió que el censo electoral definitivo fue cerrado el 30 de abril y se socializó con todas las campañas. El presidente también cuestionó un aumento de 1.493 mesas de votación, a lo que la registraduría explicó que corresponde al consolidado de las mesas dispuestas en Colombia más las del exterior y que operan durante una semana. Finalmente, sobre las 5.300 mesas que superan los 300 votos y que para el presidente Petro advierten una anomalía, la entidad señaló que los potenciales por mesa varían dependiendo su ubicación y llegando hasta los 1.200 ciudadanos en algunos casos. Además que todas las mesas fueron objeto de revisión y consolidación por jueces de la República. La registraduría invitó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría a continuar la vigilancia estricta de cara a la segunda vuelta presidencial. Y un fuerte mensaje le envió la Iglesia Católica a los candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta. Les pide que no sigan en las mutuas agresiones que están llevando a hechos de violencia entre la población. Los obispos, en un mensaje titulado Desarmemos las palabras, pidieron una campaña sin insultos. Un fuerte llamado de atención le ha hecho la Iglesia Católica a los dos candidatos que van a la segunda vuelta presidencial. Señala que con los insultos mutuos lo que se está provocando es un clima de violencia en todo el país. Señalan que lo importante es generar paz, ya que la guerra nos perjudica a todos. Así lo ha manifestado el secretario general de la Conferencia Episcopal Colombiana. Recogemos y compartimos la preocupación de numerosos colombianos y colombianas ante la manera como las campañas políticas de los candidatos que han pasado a la segunda vuelta electoral promueven de forma agresiva y sin pudor una lógica que legitima la violencia verbal, insultos, maltratos y descalificaciones van y vienen hasta destrozar la imagen y la dignidad del otro. La instrumentalización de las emociones en las contiendas democráticas pone a la ciudadanía en grave riesgo de fractura social y violencia. Recuerden que pasarán a la historia quienes siembran la paz, no quienes cosechan víctimas. Los obispos en Colombia le han señalado a los candidatos presidenciales que en estas 3 semanas deben aprovechar el tiempo para emitir y dar a conocer sus propuestas que deben terminar con la generación del bien común para todos los colombianos. Rocío Franco, gracias por su informe. Y los gobernadores se reunieron para evaluar la situación de seguridad para la segunda vuelta presidencial. Coinciden en que el gobierno debe respetar la institucionalidad y plantearon sus necesidades al próximo jefe de Estado. Por más de 2 horas, 12 gobernadores analizaron la situación en la que se encuentra el país tras los recientes comicios. Aseguran que el panorama no es favorable tras la ola de desacuerdos, polarización e insultos, mientras las regiones siguen pidiendo atención del gobierno nacional en varios aspectos. El problema de seguridad, el problema de la salud, que es una crisis humanitaria, el problema, por ejemplo, también de educación, la oportunidad para jóvenes y algunas obras súper importantes que son macro obras que necesitamos, macro proyectos que necesitamos en nuestro departamento. Esas son algunas de las necesidades que consignarán los mandatarios locales en lo que denominaron el libro blanco para el futuro presidente, pues esperan trabajar de la mano para sacar adelante a sus territorios lejos de la división. Y el pueblo nos elige para solucionar problemas, no para polarizaciones, ni para peleas, no para violencia. Nosotros no queremos más violencia, ni queremos más odios y resentimientos. Queremos que haya un diálogo y una concertación fluida por el bien de nuestra gente. Además, le pidieron al gobierno actual respetar las instituciones y no participar en política.
Quien lidera el país es el presidente de la República y el que más debe respetar las instituciones, debe respetar que existe un Congreso, que existe una Procuraduría, que existen unas Cortes, un Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, preocupados porque si hay intervenciones en las elecciones, pues no habría las garantías necesarias para que los candidatos puedan hacer sus campañas y, por supuesto, hoy el llamado nuevamente a la concertación, a la conciliación. Solicitaron mayor veeduría internacional para la segunda vuelta presidencial. Reportan que 170 municipios están en alerta por constreñimiento electoral. Trabajarán fuerte con las autoridades para evitar cualquier delito. Tiene que haber el mayor control para evitar que haya contravenciones a la organización electoral. La compra de votos no está permitida, no hay ninguna posibilidad de que no persigamos hasta con la mayor rigurosidad para que evitar a toda costa que haya compra de votos, venta de votos y que haya sin ninguna duda comportamientos por fuera de la ley. Quieren empezar por la articulación y el trabajo permanente con los dos candidatos presidenciales y que las peticiones sean tenidas en cuenta en el próximo gobierno. A las felicitaciones de varios presidentes de América Latina, Abelardo de la Espriella, por su triunfo en primera vuelta, se sumó esta noche la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de su red social Truth, anunció que respalda la campaña de Abelardo de la Espriella. Abro comillas. Felicitaciones al candidato presidencial El Tigre, Abelardo de la Espriella, inteligente, fuerte y firme por su contundente victoria en la primera vuelta presidencial. Cierro comillas. También dice que como presidente sería exitoso y que no le fallará al maravilloso pueblo colombiano. La campaña de Iván Cepeda busca ahora una nueva estrategia para apartarse de la Asamblea Nacional Constituyente y atraer más votos del centro político. La senadora y jefe de debate de la campaña, María José Pizarro, advierte que la intención es buscar un diálogo nacional con todos los sectores políticos por encima de una Asamblea Nacional Constituyente. Además, es la compromisaria para tender puentes con las campañas de Sergio Fajardo y Claudia López y buscar sus apoyos. Nosotros no estamos impulsando una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que nosotros estamos impulsando es un gran espacio de acuerdo nacional, previo a cualquier otro camino, que podría derivar o no en una asamblea, pero puede ser cualquier otro mecanismo, si es lo que se acuerda en términos amplios, una conversación, un diálogo entre sectores políticos y sociales diversos. Por el lado de Abelardo de la Espriella, la estrategia es similar por una razón: el estrecho margen de diferencia con la campaña de Cepeda en regiones como el Atlántico. Le apuntan a convencer a indecisos y a los que no votaron en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, entre otras. Nos dicen desde la campaña que tanto el candidato como su fórmula, José Manuel Restrepo, se van a dividir tareas. A propósito, Restrepo sostuvo encuentros con empresarios y además estuvo recorriendo centros asistenciales. El compromiso con Abelardo de la Espriella, en el sentido de que nosotros somos la única propuesta que en el marco de esa Colombia Milagro le está hablando al país de fortalecer, dignificar a todo el personal de la salud. Esto es importante para recuperar el sistema, un sistema que vive hoy una crisis humanitaria. Colombia ya decidió. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la presidencia el 21 de junio. ¡Estoy listo para una segunda vuelta! Vamos a ganar en segunda vuelta. Uno de ellos llegará a la Casa de Nariño. La carrera electoral sigue adelante. Colombia enfrenta la decisión final. Dos opciones: un presidente y Noticias Caracol en la jornada definitiva. En Noticias Caracol seguimos trabajando para mantenerlo bien informado con un cubrimiento cercano, riguroso y transparente. Dos escenarios y un mismo propósito: construir el futuro de nuestra nación. La segunda vuelta es decisiva y nosotros seguiremos acompañándolo con información veraz y oportuna. El país que queremos está en sus manos. Colombia Decide 2026. Noticias Caracol. Primero la gente. Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Código Caracol.
Antes de la primera vuelta se supo que la reunión entre el Consejo Gremial y el candidato Iván Cepeda no se pudo dar. La razón, algunos gremios se oponían a que dicho encuentro se llevara a cabo. La tensión fue importante, pues en marzo, de común acuerdo, habían decidido que se reunirían con los 5 primeros candidatos de las encuestas y el único que faltaba era quien hasta entonces lideraba la intención de voto, Iván Cepeda. De hecho, algunos dirigentes gremiales recibieron la llamada de la campaña de Abelardo de la Espriella reclamándoles por tener esa reunión a tan solo unos días de la primera vuelta, pues el encuentro sería el jueves 28 de mayo. Con la sorpresa electoral del domingo, en donde de la Espriella le saca más de 600.000 votos a Iván Cepeda y hoy es el favorito para ganar la presidencia, hay poco ambiente para que se pueda concretar ese encuentro. La explicación al público será que no se pudieron cuadrar las agendas de los dirigentes gremiales para lograr la reunión, pero lo cierto es que muchos desde el inicio no querían que se diera. Otra de las sorpresas de la jornada del domingo es que ninguna encuesta logró pegarle al resultado. Y muchas argumentan que se debió, entre otras cosas, a la llamada ley Mordaza, que es la que regula estas mediciones. Después de esperar varios meses, mañana la Corte Constitucional tiene como segundo en el orden del día el estudio de 2 demandas de las varias que se han presentado contra esa ley y por lo tanto es probable que mañana haya un pronunciamiento acerca del tema. La Corte discutirá si la ley debió haberse tramitado como una ley estatutaria o si las medidas que contiene son exageradas y violan la libertad de información. Una de las ponencias, la del magistrado Juan Carlos Cortés, está a favor de la demanda, es decir, para que la ley se caiga en su totalidad y nuestras fuentes indican que la mayoría de los magistrados estarían acompañando esa tesis. Sin embargo, hay al menos 2 magistrados que están con la tesis del Procurador General de la Nación que considera que la ley estuvo bien tramitada. Es posible entonces que con miras a la segunda vuelta haya una decisión de la Corte Constitucional que dé más claridad en torno a las encuestas, que son una herramienta importante para que los ciudadanos podamos tener un voto informado. Y a pesar del anuncio que hizo la senadora Paloma Valencia de apoyar la campaña de Abelardo de la Espriella después de reconocer su derrota, sigue la distancia y las diferencias. El jefe de debate de Abelardo de la Espriella, el exsenador Mauricio Gómez Amín, aclaró en la red social X que el video que está circulando donde se ve al abogado penalista y al expresidente Álvaro Uribe en Barranquilla es de hace años y que busca confundir. Dice Amín que el candidato se mantiene en la postura de no hacer acuerdos políticos con partidos tradicionales, es decir, con el Centro Democrático y con el expresidente Uribe. Por eso la senadora Valencia escribió lo siguiente: muy grave que sigan con las estrategias de maltratarnos. Parece que no han entendido que nos jugamos la democracia. Ustedes sacan el video con el presidente Uribe y ahora lo usan para maltratarlo. Entiendan el momento político, estén a la altura de lo que puede pasar. El enemigo es Cepeda. A ese pronunciamiento se sumó el de la exministra Alicia Arango, quien dijo: es increíble que después de una campaña donde asesinaron un candidato, personas de la campaña ganadora sigan tirando odio y amargura a boca llena. Disfruten el triunfo en primera vuelta y dedíquense a trabajar para no perder a Colombia. También hay que saber ganar. Todavía falta una segunda vuelta. No la dejen ir. Está en sus manos ganar. Con esto queda claro que todavía no sanan las heridas entre la campaña de Abelardo y el uribismo. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una muy feliz noche. Lo último en Noticias Caracol. A las 11:28, lo último es la cifra que entregó el Instituto Nacional de Medicina Legal de menores muertos en los combates de hace 2 semanas entre las disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco en el departamento del Guaviare. Carlos Barragán, ¿qué dice el informe? Andreina, en el grupo de 48 cuerpos que rescataron el jueves pasado los habitantes de Barranco Colorado en el Guaviare, luego de estos combates entre lo que usted señalaba, alias Iván Mordisco y Calarcá, se ha logrado identificar totalmente 43 cuerpos. Y en ese grupo de víctimas, lamentablemente, hay 11 menores de edad. El comunicado señala que las diligencias forenses se realizaron en 3 ciudades. Dentro de los 25 cuerpos que fueron traídos a Bogotá, hay 6 menores de edad. 6 que fueron examinados en Yopal, hay 1, y de los 12 que fueron llevados a Villavicencio, hay 3 menores más, para un total de 11 jóvenes, 8 de sexo masculino y 3 femeninas. Ante este comunicado, pues, de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín, ha reaccionado en su cuenta de X y señala lo siguiente:
11 menores de edad muertos en un combate que parece una masacre. Colombianos matando colombianos, sacrificando niños a los que les negamos su derecho a un buen futuro, señala este mensaje de la defensora del pueblo. Recordemos que estos enfrentamientos se presentaron hace un par de semanas antes de las elecciones entre las disidencias, justo cuando las autoridades iban a realizar estos actos urgentes. Los pobladores rescataron los cuerpos y se los entregaron en una misión humanitaria, ya que los guerrilleros habían amenazado a los habitantes que si entraba la fuerza pública, pues ellos iban a correr peligro. Esta noticia tendrá desarrollo en las próximas horas. 11 muertos en los combates que se registraron en el Guaviare. Y los niños en la mitad del conflicto. Gracias, Barragán, por este lamentable informe. Y en las últimas horas, la Defensoría del Pueblo alertó sobre un nuevo desplazamiento masivo en el Catatumbo. Stephanie Valencia, ¿cuál es la situación? Andreina, dice la Defensoría del Pueblo que fueron 784 personas que tuvieron que salir desplazadas forzosamente de 8 veredas del municipio del Tarra, en norte de Santander. Alerta la Defensoría que es el miedo a los constantes ataques armados que se han registrado en el departamento. Uno hoy en especial, ataques con drones que causó la muerte de un adulto mayor y que dejó a otro más herido, pero también las confrontaciones entre las disidencias de las FARC y el ELN, lo que ha provocado esta salida masiva de más de 290 familias que tuvieron que dejar sus viviendas y resguardarse en un albergue que está ubicado a más de 1 hora del casco urbano. Dice la Defensoría que ha sido imposible la llegada de organismos para poder atender la crisis humanitaria que se registra allí debido a la difícil situación de orden público que impide la llegada de las autoridades. Hace la Defensoría por eso un llamado al gobierno nacional, pero también al gobierno departamental a garantizar la atención humanitaria de estas comunidades que están sumidas en el miedo desde enero del año pasado que estalló esta crisis humanitaria allí en el departamento. Y a esto se suma un ataque armado que se registró hace pocas horas, pero en el municipio de Convención, allí en norte de Santander, otro ataque armado con explosivos, al parecer lanzados desde drones, y que dice el ejército cobró la vida de un soldado y dejó a otro uniformado herido. Hoy se conoció una decisión trascendental en la investigación por la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció el 12 de agosto de 2025 dentro de su colegio y su cuerpo fue hallado en un afluente en Cajicá, Cundinamarca, varios días después. Tatiana Sanabria, ¿de qué se trata? Andreina, buenas noches. Después de 10 meses de investigación, la Fiscalía ha tomado la decisión de vincular a 2 personas a este proceso y ha manifestado que el caso de Valeria Afanador se trataría de un homicidio culposo. Así las cosas, ha llamado a imputación de cargos a 2 personas que serían las encargadas de su cuidado cuando estaba estudiando y cuando finalmente ella desaparece, y sabemos que posteriormente, 18 días después, aparece su cadáver en Río Frío, Cundinamarca. Hay que decir que la familia celebra esta decisión, este avance judicial, pero ha cuestionado a la Fiscalía por no llamar a imputación de cargos a más personas presuntamente vinculadas, haciendo un énfasis en la rectora del colegio. Lo que dicen fuentes de la investigación es que se adelanta por fases y que aún no hay descartado absolutamente nada en medio de la investigación. A continuación, los detalles. La desaparición de Valeria desató una búsqueda sin precedentes en Cajicá. Durante 18 días, organismos de socorro, autoridades y voluntarios recorrieron diferentes puntos del municipio en un intento por encontrar a la pequeña con vida. Los bomberos inspeccionaron en repetidas ocasiones el cauce del Río Frío, que pasa muy cerca del colegio y en el que finalmente fue hallado su cadáver. Este video del 12 de agosto de 2025 evidencia los movimientos que realizó Valeria Afanador minutos antes de desaparecer del colegio y que, según la Fiscalía, podrían sustentar una presunta responsabilidad de las personas encargadas de su cuidado dentro de la institución educativa. En las imágenes se observa a la menor de 10 años jugando sola cerca a una reja que conecta con el Río Frío, donde fue encontrado su cadáver el 29 de agosto. Tras 10 meses de investigación, la Fiscalía imputará el delito de homicidio culposo a Emily Fuentes y Dani Javier Ochoa, quienes hacían parte del personal responsable de la seguridad y cuidado de los estudiantes. Nuestra pequeña Valeria Afanador fue descuidada por los trabajadores del colegio. No implementaron medidas de seguridad ni supervisión, lo que provocó el asesinato de nuestra pequeña.
Para los investigadores, esta declaración fue determinante. Emilis Fuente, directora de curso de Valeria Fanador y una de las últimas personas que la vio con vida, contó que la menor salió sola minutos antes del descanso. Yo llamo a Valeria para tomar onces, no me presta atención y se va para el salón de deportes a sacar un balón. Como esto ya pasaba constantemente, ya que ella disfrutaba jugar con balones en el descanso, me fui con los otros niños a tomar onces. Ubiqué a los niños en la mesa para repartirles las onces. Valeria no llegó al restaurante. Según el testimonio de la docente, el tiempo de descanso transcurrió sin que ella volviera a tener contacto con la menor. El descanso terminó a las 10:35 am. Ese día Valeria no ingresó al salón después del descanso. Ella generalmente no ingresaba de manera autónoma, no ingresaba apenas tocaba el timbre. El segundo imputado por la Fiscalía es Dani Ochoa, quien para la época de los hechos era el encargado, según la Fiscalía, del monitoreo de las cámaras de seguridad del colegio. En los próximos días se conocerá la fecha exacta de la audiencia en la que la Fiscalía formalizará los cargos. Y en otras noticias judiciales, la Fiscalía llamó a imputación de cargos al exsecretario de la Cancillería. Estamos hablando de José Antonio Salazar Ramírez, esto en el marco de la investigación por la expedición de pasaportes. Según la Fiscalía, habría actuado contrario a la ley y desacatado las órdenes del entonces canciller Álvaro Leiva, que reversó toda la licitación para la expedición de este documento. En ese sentido, la Fiscalía busca imputarle 2 delitos. Estamos hablando de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito. Esta audiencia se llevará a cabo el próximo 10 de junio y la última noticia judicial del día es que la Fiscalía también llamó a imputación de cargos a 8 personas más vinculadas al escándalo por presunto lavado de activos y contrabando de la empresa Lili Pink. Allí se encuentran grandes directivos y lo que dice la Fiscalía es que esta audiencia será el próximo 24 de junio. Se espera que comparezcan, aunque sea de forma virtual, en el entendido de que se presume que han salido del país. Tatiana Sanabria, última edición. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el cuarto y último debate, el proyecto de ley 55 Vidas, que moderniza el sistema de donación de órganos en Colombia. El representante de la Cámara, Alejandro García, dijo que esta ley es una esperanza de vida para más de 4.200 personas que hoy esperan un trasplante. Y esto cambia y transforma vidas, no solamente para las más de 4.000 personas que están esperando en lista de espera una donación de un órgano, sino para sus familias. Esto es prolongar la vida, esto es clave. Hoy, Colombia, uno de los países con más baja tasa de donación, queremos avanzar y queremos que realmente responder con leyes como estas a esta necesidad. Saab presentó en Brasil el primer avión Gripen F, el mismo modelo que compró Colombia para renovar los Cafir. Se trata de un avión de combate biplaza, es decir, con 2 tripulantes para el entrenamiento avanzado de pilotos. Colombia adquirirá 2 aviones de este modelo. Saab avanza en el contrato firmado con Colombia para la adquisición de otros 15 aviones monoplaza que se espera comiencen a llegar al país el próximo año. La ONU lanzó una nueva alerta por la inminente llegada del fenómeno del Niño con temperaturas altas extremas y llamó la atención de las autoridades para tomar medidas urgentes. Según la Organización Meteorológica Mundial, el evento climático alterará los patrones de temperatura y precipitación en distintas regiones del planeta. Por eso pidieron acelerar la acción climática y reducir la dependencia a los combustibles fósiles. A propósito de eso, las altas temperaturas que se registran en algunas regiones del país están generando afectación en la salud de algunos animales de compañía. En Medellín, expertos hacen recomendaciones para evitar que sufran golpes de calor. Las temperaturas históricas que ha registrado Medellín en el último mes de hasta 33,8 grados centígrados no solo representa un riesgo para las personas, sino para los animales de compañía. Las olas de calor que desde ya se registran y que pueden aumentar con el fenómeno de El Niño puede generarles deshidratación, agotamiento y hasta golpes de calor mortales. Identificar esos signos que son tempranos, como la respiración, como la renuencia a caminar, porque en caso de que no los identifiquemos y llegásemos a tener un golpe de calor, la probabilidad de que podamos hacer algo ya cuando hay signos mucho más avanzados, como un infarto, por ejemplo, es muy poco probable que los animalitos sobrevivan.
Expertos recomiendan no pasearlos entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde porque en ese lapso la temperatura del asfalto alcanza niveles más altos y puede quemar sus pulpejos o patas. En cambio, aconsejan mantenerlos hidratados. En estos días de calor, lo que nosotros intentamos en la casa es ponerles agua con hielito, sacarlos a pasear mucho más para que no sientan tanto calor en el apartamento y también cuidarlos mucho cada vez que llegamos a la casa, lavar las paticas, pues para que siempre estén frescos. Uno procura ir caminando por los árboles porque está la vegetación y eso les favorece a ellos en sus armadillas, en sus paticas. Y el árbol, como sabe, que condiciona el clima, entonces no sufren tanto en ese sentido que exponerme a este ambiente a cielo abierto donde los perjudica. Estimular su hidratación con prácticas como cubos de hielo en sus cocas con agua y mantener la casa con las ventanas y balcones abiertos y, si se puede, ventiladores, evitará el riesgo de que el animal de compañía sufra un golpe de calor que, según expertos, tiene un 60% de mortalidad. Mañana hay día sin carro y sin moto en Villavicencio. Quienes viajen por la vía Bogotá-Villavicencio deben conservar el tiquete del peaje. Sneider Rico, ¿para qué sirve el tiquete? Andreina y televidentes, buenas noches. El tiquete del peaje de cualquiera de los corredores viales aledaños a la ciudad de Villavicencio le permitirá al usuario transitar por la ciudad por el anillo vial sin que sea sancionado, teniendo en cuenta de que se realizará la jornada del día sin carro y sin moto. Esto sí va hacia otro municipio. Recordemos que la jornada arranca mañana en Villavicencio desde las 6 de la mañana y se extenderá hasta las 8 de la noche. También hay que recordarles que esto se hace en conmemoración del Día de la Bicicleta. Ojo, porque el conductor que sea sorprendido infringiendo la norma será multado con la inmovilización del vehículo y con 63.000 pesos diarios. Les recordamos entonces, mañana día sin carro y sin moto en Villavicencio desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es noticia en Boyacá este gigantesco derrumbe que mantiene cerrada la transversal del Cisga entre los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno, afectando gravemente la movilidad entre este departamento, Casanare y el centro del país. Esta emergencia además viene impactando a los habitantes de la región, muchos de ellos que necesitan sacar sus cosechas. También decenas de estudiantes que por ahora se quedaron sin el servicio de transporte escolar. La emergencia, que tapó aproximadamente 80 metros de la vía nacional, concentra la atención de las autoridades, quienes están atentos del avance de los trabajos de recuperación de la vía que viene adelantando la concesión, que ha informado además no se tiene tiempo de apertura. Fue noticia en Pereira el vuelo internacional desde Pereira, desde el Aeropuerto Internacional Matecaña con destino a Nueva York de manera directa. 170 pasajeros pudieron salir en este vuelo, un vuelo que se podrá tomar desde este aeropuerto y que llegará a este aeropuerto día de por medio. La aerolínea Avianca mantendrá durante los próximos 3 meses este trayecto, esperando aumentar el turismo, pero sobre todo también las líneas de negocio internacional. El aeropuerto ha puesto todo su personal y ha dispuesto de las distintas zonas que tiene ubicadas en este sector para poder atender a estos pasajeros que se espera que lleguen de todo el eje cafetero y el norte del valle. Hoy fue noticia el inicio de una nueva ruta aérea entre Bucaramanga y Bogotá que será operada por la aerolínea JetSmart. Tendrá 14 vuelos semanales entre el Aeropuerto Internacional Palo Negro y El Dorado a partir de hoy. La operación se hará con aviones A320 que tienen capacidad para 168 pasajeros. Con esta nueva ruta se espera que lleguen a la región muchos más turistas. En noticia en Santa Marta, el cierre a partir de hoy hasta el próximo 15 de junio del Parque Nacional Tayrona, la segunda reserva más visitada en todo el territorio nacional. Según las autoridades, en este caso la unidad de parque, serán los guardacostas que estarán realizando diferentes prácticas en lo que tiene que ver con la restauración del sistema coralino, así como también de los arrecifes y el cuidado del bosque tropical seco. Al mismo tiempo, la oxigenación durante estos 15 días de las 18 playas que hacen parte de esta hermosa reserva natural. Al mismo tiempo, los 4 pueblos indígenas que bajan desde la Sierra Nevada de Santa Marta y que le aportan su ancestralidad a esta reserva natural estarán realizando ritos indígenas que permitirá la armonía entre la naturaleza y el medio ambiente.
Si usted está interesado en estudiar becado, una maestría o doctorado, preste mucha atención a la siguiente información. La Universidad de Antioquia lanzó una convocatoria de becas para el segundo semestre de este año y está abierta incluso para quienes actualmente están cursando estos estudios. Con casi 3.800 millones de pesos financiados con recursos del Sistema Universitario de Posgrados, el CODI y las unidades académicas de la Universidad de Antioquia, se abrió convocatoria para becas de maestría y doctorado para el segundo semestre del 2026. En promedio es un porcentaje entre el 40 al 50% del costo de matrícula. Para el caso de maestría estamos hablando de 3.046.000 pesos cada semestre durante la duración total del programa. Y para el caso de doctorado de 6.092.000 pesos durante también lo que dure el doctorado, 6, 7 u 8 semestres. La convocatoria está abierta para quienes ya fueron admitidos en estos programas que comenzarán en agosto y también para estudiantes que ya cursan maestrías o doctorados destacados por su rendimiento. Y si aún no está inscrito, tendrá tiempo de hacerlo hasta este jueves 4 de junio. Ser mujeres o pertenecer a comunidades étnicas o expresar identidades de género diversas o haber sido víctimas de la violencia o del conflicto armado o tener una condición socioeconómica desfavorable o una discapacidad, cualquiera de esas 6 condiciones permite también un reconocimiento especial dentro del proceso de la convocatoria, digamos un poco como para nivelar las condiciones desiguales. El 6 de julio será el último día para inscribirse a la convocatoria de la beca. Allí comenzará el proceso de evaluación de las postulaciones y los resultados preliminares se publicarán el 17 de julio. Para los amantes del café y la pastelería, hasta el 7 de junio podrán disfrutar de la Ruta del Capuchino en 71 establecimientos de todo el departamento del Quindío. Desde hace 4 años, Camilo y su esposa Lorena crearon una versión de la tradicional milhoja que descresta por su preparación. Manejamos 100% hojaldre, la montamos en el momento, es como el concepto que manejamos y llevamos más de 4 años desarrollándola para que cuando usted la vaya a colocar en el momento, cuando usted la vaya a probar en el momento, pues se vaya deshaciendo en la boca básicamente. Las 71 tiendas de café que participan en el Quindío buscan con creatividad deleitar a los comensales. Nuestros platos está inspirado en mi madre que hacía dulces con frutas de picao y con panela orgánica. Y estamos aquí utilizando el queso que se da arriba en las palmeras, en la cordillera. Y nuestro café es producido en las montañas de los Andes centrales. Durante 12 días, los amantes del capuchino y la pastelería podrán disfrutar las mejores preparaciones de los participantes en la 6ª versión de la Ruta del Capuchino, un evento que destaca a los empresarios creativos y la fidelidad del comensal que participa. El año pasado se vendieron más de 5.000 combos. Este año esperamos que sean más de 6.000 combos a 15.000 pesos, donde genera un beneficio para el empresario y para el ciudadano. Además de una derrama económica en muchos otros temas. Pero algo muy importante, hacer clientes a más largo tiempo y que se conozcan más nuestras tiendas de café. Con este evento se busca impulsar a las tiendas de café quindianas, incentivar la dinámica económica y darle un espacio a la creatividad gastronómica regional. 11:47. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró que el presidente Petro es problemático, pero que a pesar de esto, Colombia sigue siendo aliado de Estados Unidos. Rubio estuvo hoy en el comité encargado de considerar la nominación del nuevo embajador de Trump en nuestro país. Hasta hace un mes, Nate Morris estaba metido en una feroz campaña para llegar al Senado de Estados Unidos. Pero renunció porque el presidente Trump se lo pidió ofreciéndole una embajada a cambio y cumplió. Es el nominado del mandatario para convertirse en el próximo embajador de Estados Unidos en Colombia. Morris es un guerrero del movimiento MAGA. Esa fue la descripción que Trump le dio a principios de mayo, por su cercanía a figuras del trumpismo como Charlie Kirk o incluso Elon Musk, quien financió su campaña con $10 millones. Morris promovía una agenda de América primero. Es un empresario de 45 años, fundador de una compañía especializada en reciclaje y manejo de residuos. Y es el director ejecutivo de Industrias Morris, un conglomerado que incluye 4 firmas. Morris ahora deberá tener el visto bueno del Senado en una votación para ser embajador, ante el mismo comité donde hoy estuvo Marco Rubio, para destacar a los aliados de Estados Unidos en la región.
Ahora tenemos una coalición en este hemisferio de países aliados, más de una docena que están alineados. Pero hay países que no están en ese grupo: Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil y Colombia. Hasta cierto punto, el gobierno actual de Colombia, al menos el presidente, ha sido problemático. Rubio también se refirió a Cuba y la justificación para mantenerla en la lista de países promotores del terrorismo. Prácticamente todos los grupos terroristas violentos de izquierda radical del hemisferio occidental han dependido en algún momento del apoyo de Cuba. El ELN, las FARC y las disidencias de las FARC han estado involucrados. Nate Morris es el segundo nominado de Trump para ser embajador en Colombia tras la caída de la nominación del abogado Daniel Nuland. Washington informó que fuerzas estadounidenses y aliadas interceptaron varios misiles balísticos y drones lanzados desde Irán. Teherán habría lanzado misiles balísticos contra Kuwait, Bahrein y embarcaciones en el Golfo Pérsico. Según Estados Unidos, ninguno alcanzó sus objetivos. En respuesta, Washington atacó una estación de control terrestre militar en la isla iraní de Qesem. En Inglaterra, las protestas por el asesinato del estudiante de 18 años, Henry Nowak, terminaron en enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Es un caso que ha centrado la atención del Reino Unido. El joven fue asesinado por Vikram Digwa, un hombre de una minoría religiosa quien lo acusó falsamente de haberle hecho un ataque racista, por lo que la policía terminó esposando a Nowak cuando estaba agonizando por las heridas que terminaron en su muerte. El caso ha despertado indignación nacional. El perpetrador fue condenado a cadena perpetua ayer lunes. En Ciudad de México, al menos 2 esculturas de futbolistas fueron vandalizadas. Las estatuas instaladas en el Paseo de la Reforma terminaron en el piso durante una protesta de maestros liderada por el CNTE, el ala más radical y combativa del magisterio mexicano. Ocurre a tan solo días del inicio del Mundial de Fútbol, en el que 5 partidos se llevarán a cabo en la capital mexicana y otros en Guadalajara y Monterrey, además de los que se harán en Estados Unidos y Canadá. Así llegamos al final de última edición de Noticias Caracol. Mañana los esperamos desde las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición. Somos Noticias Caracol. Primero la gente, que descanse.